Continuamos en Tele7 y como todos los viernes es un auténtico placer recibir a nuestro queridísimo colaborador Guillermo Fiallegas. Guillermo, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes y el placer es mutuo, ¿eh? Es que estamos, como diría aquel, tan a gustito. Exacto. Como decía el gran Ortega Cano, tan a gustito, aunque hace bastante calor. Exacto. Pero estamos muy a gusto hablando de la personalidad. El tema que nos ocupa, Guillermo, que además todo el mundo tiene que estar muy pendiente porque que más que menos algo de personalidad tenemos. Claro. Y es algo que nos, que nos interesa a todos. Además, ya sabes que aquí de lo que se trata es de que cada una de las personas se conozca un poco mejor a sí misma. Es decir, sepa por qué hace cosas que no lo sabe. Es decir, reaccionamos de tan diferente forma en tantas diferentes circunstancias, ¿verdad? Y nos parece que eso es lo normal y que es lo que debe de ser. Pues no, es por algo, ¿verdad? Y por eso, porque es por algo, vamos a hablar hoy de esos 4 elementos fundamentales que conforman la personalidad de los seres humanos. Quiero decir, esas 4 cosas que explican muchas conductas. Hemos hablado ya de 2, hoy voy a hablar de otras 2 nuevas. Pero no quiero yo pasar por encima sin recordar lo que dijimos el último día, porque es muy fácil y muy sencillo, ¿verdad? Podríamos decir que la personalidad tiene 4 grandes elementos. Uno sería, que ya hemos hablado, el carácter, otro sería el temperamento, uno nuevo que vamos a hablar hoy que se va a llamar el rasgo, y otro nuevo del que vamos a hablar hoy también que se llama el estado. Entonces, temperamento, carácter, rasgo y estado componen la personalidad. Vamos a hacer, como hacen los buenos cocineros cuando hacen programas de cocina, un pequeño repaso. Vale. Cada vez que hacen una etapa de la comida, repasan dicen, para que no se les olvide lo repaso. Anterior. Exacto, que no se les olvide. Pues aquí también. Aquí también. La cocina es un mundo libre y la psicología también. Vale. Entonces, si os acordáis, el último día os hablé del carácter. Y os dije que el carácter es la parte de la personalidad adquirida. Carácter adquirida, adquirido, ¿vale? Bueno, entonces es aquello, el carácter, aquello que se ha ido fraguando poco a poco, ¿verdad?, a lo largo de la vida y que ha tenido una responsabilidad de influencias claves para que se forme. Esas influencias serían las psicológicas, serían las sociales y serían las culturales. Entonces, el carácter es el conjunto de todo eso que hemos adquirido en la medida que vamos viviendo y que lo vamos adquiriendo, queramos o no, nos guste o no, nos apetezca o no, da lo mismo, nos está influenciando el carácter. También el último día, si recordáis, hablamos de el temperamento y decíamos que el temperamento es la parte heredada. Entonces, aquí poco tenemos que hacer, porque es lo que hemos heredado. No nos queda otra. Efectivamente, no podemos elegir. Así nos han traído aquí, con lo heredado, con lo heredado, pero además muy antiguo, porque la gente parece que piensa que se hereda lo que transmiten los padres, pero no solo se hereda lo que transmiten los padres. Hay una cosa que Jung, un psicólogo famoso, ¿verdad?, llamaba la herencia arcaica, que es la herencia que es lo que nos transmite la especie desde que el hombre es hombre. Entonces, no solo heredamos lo de nuestros padres, porque nuestros padres heredaron lo de sus padres, y así sucesivamente hasta encontrarnos con la herencia arcaica, lo más antiguo, ¿verdad?, lo primario, lo primitivo. Bueno, pues el temperamento es la parte heredada, la parte heredada de nuestros padres y también la parte heredada de la humanidad, por haber nacido. Y entonces tiene relación directa con eso que vamos a llamar los patrones de conducta hereditarios.
Es decir, hacemos muchas cosas, y sobre todo cuando somos pequeñitos, y no sabemos por qué las hacemos. Y por lo tanto, esto heredado desde lo más primitivo de los seres humanos tiene, como no podía ser de otra manera, una connotación neurobiológica, ¿verdad? Tiene una connotación que no es adquirida, que es innata, que es heredada. Es muy curioso y además bonito a la vez. A un niño recién nacido que tiene una hora de vida, o menos quizá, ¿verdad? Acaba de aparecer, la madre le pone cerca del pecho materno y el niño se dirige al pezón y sin que nadie le haya dicho nada, el niño sabe succionar, ¿verdad? Saca leche de la madre. Ese instinto de supervivencia, ¿no? Para alimentarse. Y de conservación, y es herencia arcaica, eso es humanidad, ¿verdad? Para que no desaparezca la especie. Bueno, pues entonces decimos que el temperamento tiene mucho que ver con esto. Y tiene tanto que ver con esto que es que lo heredado, lo innato, lo primitivo, va a ser de alguna manera lo que va a componer la forma y el estilo de ser de una persona. Después de las influencias de fuera, como hemos dicho, las que produce el carácter, que es lo adquirido, pero el temperamento, que es lo innato, tiene mucho que ver con lo que va a ser la manera, la forma, el estilo de ser de una persona. Y es muy curioso, porque si os fijáis, padres, hijos, abuelos, si pudiéramos juntar aquí a 3 generaciones, veríamos como habría gestos, por ejemplo, que se iban a repetir en los 3. Y habría formas hasta incluso de mirar. Y habría formas hasta incluso de expresar el tono de la voz, la manera, el estilo. Bueno, pues eso tiene mucho que ver con el temperamento que forma parte de nuestra personalidad. Esto lo digo y hacemos el inciso, ¿verdad? Porque la gente piensa que somos como nos apetece, como queremos, que somos los responsables absolutos y auténticos de lo que somos. Pues no. Pues no. Y entonces ahora entramos en el tercer apartado que he dicho, ¿verdad? Temperamento, carácter, rasgo. Vale. ¿Qué es eso de rasgo? ¿Verdad? ¿Para qué sirve esto del rasgo? Bueno, yo diría que el rasgo es una disposición psicológica duradera y es un atributo estable de la personalidad. Ojo, estable. Atributo estable de la personalidad. Es una tendencia a comportarse siempre de la misma manera, aunque sea en situaciones distintas. El rasgo es lo que nos da el estilo. Lo que nos identifica y la diferencia forma, unos a otros, efectivamente, ¿no? Es, yo diría que lo que origina la conducta. La conducta de cada uno es diferente de la conducta de los otros. Y además que nosotros tendemos a comportarnos de la misma manera ante situaciones diferentes. El estilo de la personalidad. A eso se le llama rasgo, ¿verdad? Y en el rasgo también es muy importante lo que hemos aprendido y lo que hemos heredado. Es vital, forma parte de la historia. Entonces, cada rasgo permanece muy importante como una característica estable. Siempre vamos a hacer eso, como una característica estable, sea cual sea la situación que se nos presente. Yo tengo un estilo que produce mi rasgo y me voy a comportar así, casi siempre. Entonces, o si queréis que pongamos un ejemplo, una persona histérica, ¿verdad?, convertiría toda su vida en un teatro, una y otra vez y casi siempre, porque lo que sucede es que estaría dramatizando continuamente. Lo hemos observado muchas veces, ¿no? Personas que dramatizan con la vida continuamente, es decir, hacen de su vida un espectáculo, ¿no? Eso es, se constituyen, como decían los antiguos griegos, en histriones.
El histrión es el actor, ¿vale? Pues hay personas histéricas que se comportarían así siempre, es decir, y que tratarían de hacer de su vida todo un teatro en cuanto a muy distintas y diferentes situaciones, poniendo o siguiendo con el ejemplo, ¿verdad? Decimos, bueno, le contamos a una persona, pues, es que fíjate, me pasó esto, tuve estos dolores, o estuve en la cama, vomité mucho, ¿no? Hoy, eso no es nada, te dice el histrión. Eso me ha pasado a mí, hombre, pero si eso me pasa a mí muchas veces. Pero fíjate, yo con... Bueno, pues es un rasgo de personalidad, ¿verdad? Un rasgo de personalidad. Y si lo quisiéramos resumir, para que todo el mundo me entienda, y no se le olvide carácter, temperamento, rasgo. Ahora, ¿verdad? Pues yo diría que el rasgo sería la propensión, o la manera, o la forma, ¿verdad?, de exhibir un comportamiento que tendría que ser consistente, porque se repite, un comportamiento que tendría que ser similar ante las circunstancias más variadas de la vida. Dicho de otro modo, ¿verdad?, podríamos decir que el rasgo es una disposición latente para comportarse de manera parecida en todas las situaciones. Y ojo, el que tenga, ¿cómo lo diría yo?, el que tenga poca propensión al rasgo, ¿no? Es que usted se comporta cada vez de una manera distinta, usted es tarambana, ¿no? Usted no tiene personalidad, ¿no? ¿Vale? Que a verlos, haylos, ¿no? Claro, gente que, bueno, claro que los hay. Y eso explica lo que otro gran psicólogo, que se llamaba Eysenck, que no tiene nada que ver con Einstein, Eysenck, ¿verdad? Este es un señor que ha estudiado mucho la personalidad. Escribió un libro gordísimo, que nosotros lo estudiábamos en la facultad y que era muy difícil, ¿verdad? Lo teníamos manía casi todos. Las teorías de la personalidad de Eysenck. Bueno, pero este Eysenck decía que habría 4 grandes rasgos de personalidad y que ese sería el paraguas, esos 4 rasgos, debajo del cual estaríamos todos, lloviera o no. Y entonces esos 4 rasgos a uno le denominó neuroticismo, que tendría mucho que ver con el rasgo neurótico de las personas. Al siguiente le llamó un rasgo de extraversión, que tendría que ver mucho con las personas extravertidas, ¿verdad? Al tercero le llamó introversión, que tendría mucho que ver con las personas introvertidas, y al cuarto, si al primero le llamó neuroticismo, al cuarto le llamó psicoticismo, que haría referencia a las personalidades enfermas, a las personalidades complejas, ¿verdad? Bueno, pues de eso voy a hablar, ya hablaremos en otros programas, ¿verdad? Pero podríamos decir que, o podríamos llamar, ¿por qué no?, a los rasgos como variables intermedias entre el hombre y las circunstancias, ¿verdad? El rasgo serían, o los rasgos serían variables intermedias, ya que los rasgos se sitúan entre los estímulos y la conducta. La conducta sería el resultado, lo que haríamos, ¿verdad? Los estímulos sería lo que pondría en marcha el rasgo, para que yo hiciera esto o lo otro o lo demás allá. Y creo que tiene un valor, ¿verdad?, muy importante, porque si evaluamos el comportamiento de una persona, si observamos el comportamiento de una persona, podemos entender muy fácilmente el rasgo. Y claro, eso, por ejemplo, para los psicólogos es muy importante, porque es conocer a los demás. Es decir, si yo conozco el rasgo de personalidad de una persona, puedo predecir el comportamiento en diferentes situaciones si se produjeran estos estímulos. Claro, vital en el caso de hacer una selección de personal, ¿no? Este sí, este no, para este determinado puesto o situación, porque preveo qué es lo que puede suceder ante determinado estímulo. Es decir,
a una persona especialmente nerviosa, a una persona especialmente inmadura, a una persona que reacciona muy rápidamente, pues hombre, a lo mejor no sería muy prudente darle un puesto de astronauta, ¿no? Y tampoco de piloto, y tampoco de mantener el orden y la lógica en una situación pues de conflicto. Es decir, porque luego puede haber excepciones y puede haber, pero siempre. Normalmente, ¿no? Si Las esas personas tienen esos rasgos, van a reaccionar de esa manera. Exacto. Bueno, el rasgo, y como ya nos están riñendo casi, un minuto, vale. Pues vamos a hablar del estado, que era la cuarta cosa que he dicho, ¿verdad? Y si el rasgo era lo fijo, eso que experimentamos ante situaciones determinadas, pues el estado es una característica de la personalidad transitoria. Es una característica pasajera, es una característica que se da, pues no sé, en un momento determinado y en función de cómo sean los estímulos. Si de una manera el rasgo siempre es fijo, el estado es diferente. Existen todas las personas, ¿eh? Es decir, porque tengan un rasgo fijo no quiere decir que el estado vaya a ser como debe de ser. Pero de eso hablaremos el próximo día. El próximo viernes hablaremos Exacto. de nuevo de la personalidad, seguiremos andando en este tema, Exacto. Guillermo, y nos explayaremos tranquilamente. Exacto. Hablaremos del Estado y haremos un repaso a lo que hemos comentado esta tarde. ¿Te parece? Sin ninguna duda. Gracias, Guillermo, como ¿Verdad? siempre. Yo creo que ha quedado claro. Ha quedado clarísimo. Muy importante. Pasa buen fin de semana, Guillermo. Igual. Muchísimas gracias. ¿Vale? Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Pasen muy buen fin de semana, disfrútenlo y nos vemos el lunes, a la vuelta. Un besito. Agur.